para la creación y ejecución de políticas públicas en el sector energético en Panamá. Y bueno, ante todo les dejo con la presentación y recuerden hacer sus preguntas en el chat de Zoom, que vamos a estarlas recopilando y compartiendo al final, y también en el chat de Instagram, que vamos a estar presentándolos. Los dejo con la presentación y con las palabras del doctor y del ingeniero Castillo. ¿Quién habla primero? Bueno, tú, quedamos que... Yo hablo primero, pues también. Sí, hay una pequeña introducción ahí. Espérate, déjame mover esto aquí, para que me está tapando la... Ya, ahora sí. Ok. Bueno, ese es el título, somos las dos personas. Dale a la siguiente para ver. Comenzamos rápidamente. ¿Qué es una política energética? Ok, el tema aquí es política. La palabra política, en su mejor entender, es una cosa que más se parece más a un arte que a cualquier otra cosa. Y alguna gente dice que política es el arte de lo posible. Nosotros quisiéramos pensar que hay una comprensión más profunda de eso. Es tener una meta y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones que hay que hacer para lograr esa meta? Así que la definición que aparece ahí como un conjunto de acciones coherentes de materias de políticas públicas para alcanzar el objetivo a largo plazo, ese para mí es una definición excelente y es lo que uno quisiera tener como... La política energética tiene que estar supeditada a la política del desarrollo de todo el país. Es decir, es el país que queremos, que estamos construyendo, y energía es un pedazo de eso. Y como tal, pues tiene que estar supeditada y debe estar. Se va a generar en base a lo que nosotros encontremos que existe, la forma como se ha venido desarrollando en el pasado y la información que tengamos sobre lo que pueda pasar en el futuro, etc. Se debería hacer estudios, perspectivas y cosas y ver en qué dirección nos vamos a mover, qué efectos van a tener las cosas, y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces, para entrar un poquito en contexto, aquí hemos hecho una gráfica con la historia de, más bien del sector eléctrico. Al final podemos mencionar algo sobre hidrocarburos, que también es interesante. En Panamá, en los primeros 50 años de República, diría yo casi, se destacan por tener una política energética muy básica, muy sin existencia. Había un deseferismo total, las empresas se establecían en la ciudad de Panamá y eventualmente en toda el área de Colón también se estableció la compañía panameña Fuerte y Luz. En el interior, en diferentes lugares, había diferentes empresas. El único tema de política que se puede decir que había era que había concesiones. Este es un tema que se había heredado de Estados Unidos, la idea de que el utility necesita tener exclusividad y para eso se hace una concesión, pero no había regulación ni de calidad ni de precio, ni el gobierno estaba muy interesado o muy preocupado si las cosas no se hacían en su momento. En el año 57, y eso está destacado aquí por razones muy personales, hay un movimiento que no es demasiado profundo de desarrollar el tema de regulación. Es decir, todas aquellas cosas que se dan como concesión deberían tener una regulación. El Estado cede el monopolio y se reserva el derecho de regular la calidad del precio. Ese tema se introduce en el 57, no con mucho éxito, desgraciadamente, pero se introduce y algunas empresas comienzan a ver la necesidad de explicar qué es lo que están haciendo. En el 61 se crea el IRRE. El IRRE responde a un movimiento, y ahí sí yo diría que había algo de política más seria que venía de la década del 50, en donde se comienza a mirar la necesidad de desarrollar recursos naturales nuestros, y el IRRE se crea como un instituto de hidroelectricidad, es decir, recursos hidráulicos y electrificación. En un momento dado se pensó que el IRRE debía manejar todos los recursos hidráulicos
Eso rápidamente dejó de ser y se quedó en liquidación. El IRRE cuando llega toma algunas empresas del interior que el gobierno había tomado vía Banco Nacional porque las empresas habían quebrado. Es decir, sí había algo de política pública en el sentido de que cuando las empresas quiebran y se quedan, digamos, provincias centrales sin luz, entonces el Banco Nacional, que era el deudor principal, toma la empresa y la pone a funcionar, ¿no? Esas empresas se las dan al IRRE. El IRRE con eso logra tener una demanda básica y entonces desarrolla un proyecto hidroeléctrico importante, que en su momento era el proyecto que era La Yeguada. Simultáneamente, por ejemplo, en esa misma época, en Chiriquí se estaba haciendo una empresa totalmente libre, estaba haciendo desarrollos hidroeléctricos en Chiriquí en ese tiempo y ahora y mañana siempre habrá más recursos hidroeléctricos que en el resto del país por cuestiones de altura, ¿no? Y entonces en Chiriquí el hidroeléctrico se vio muy temprano. La cosa comienza a cambiar en el 72. El gobierno se comienza a meter un poco más. La regulación se retoma en el 69 y se pone más seria. La empresa panameña de Fuerza y Luz, viendo que iba a ser regulada, no estaba muy feliz y comenzó a buscar formas de salirse. El IRRE quería garantizar mejores ingresos para poder hacer su meta de desarrollar los recursos naturales, y entonces comienza a tratar de monopolizar la generación, y todo eso se desborda hacia la nacionalización de la Fuerza y Luz y la declaración del IRRE como un monopolio nacional, donde el IRRE entonces absorbe en las empresas eléctricas que quedaban en el interior, que todavía no habían sido tomadas por el IRRE, tal como aparecen ahí Santiago y Chiriquí, pero también estuvo Sorrera, que el IRRE adquirió en esa época, y el IRRE queda con el control del monopolio de la generación y la distribución y toda la operación del sector eléctrico del país. En ese momento ya Bayano estaba en ciernes y Bayano entra en funcionamiento en el 76. Yo diría que la contribución más importante que hizo el IRRE, y hay mucha gente que discute que eso no es cierto, fue la creación del Sistema Nacional Integrado. Para poder justificar el desarrollo de plantas como Fortuna, una planta muy grande en el extremo occidente del país, en una cosa que le llaman Chiriquí, hubo que integrar todo el sistema. Pues, pero la integración es quizás lo que hace que tengamos un solo sistema eléctrico, le crea una demanda más compartida y hace todo mejor. Al mismo tiempo que ocurre eso, el IRRE comienza ya a pensar más en términos de política, y entonces ahí se crea la Comisión Nacional de Energía, CONADE, que aquí hay un señor que estuvo trabajando en ese grupo en un momento dado, que ya comenzó a tratar de mirar y formular políticas energéticas o evaluar las políticas energéticas del país en una forma más centralizada y dentro del IRRE. El IRRE también en el año 85 pues, se planteó la interconexión eléctrica con Costa Rica. Eso fue una cosa que salió casi de una conversación de café, un acto un poquito menos formal que surgió esa interconexión y fue realmente, se caminó bastante rápido. Pero entonces llega el 97, y entonces la pregunta que se hace, y aquí comenzamos a tener nuevamente una evaluación política, es ¿qué queremos hacer? El sistema está integrado, el IRRE tiene un mercado cautivo, pero el IRRE está mostrando señales de que no puede invertir al ritmo que la economía está creciendo. El negocio es suficientemente bueno como para que se pase nuevamente a manos privadas. Lo único que se necesita hacer es establecer una buena regulación. Pues se hace la reestructuración, se crea el ente regulador de los servicios públicos, y eventualmente, pues, esa es la situación que estamos ahora mismo. En el 2013 se saca una cosa que existía dentro del MEF, que se llamaba se me olvidó cómo se llamaba.
Comisión la de política, Comisión de de política Política energética. Energética, y se le da un nivel más alto porque se crea que la política energética debe tener un nivel más alto. Resulta ser que en todo este periodo también, pues, nosotros, por ejemplo, yo dije que iba a mencionar hidrocarburos. Hasta los años 60 aquí el hidrocarburo era un negocio que la gente traía gasolina y la vendía, y punto. En un momento dado cayó en regulación de precios, pero como el precio no variaba, no había ningún problema. En los 60 hubo un fenómeno interesante, que los 50 realmente, que un señor se le ocurrió poner una refinería aquí, un señor que nadie conoce, pero que fue un tipo muy importante en su época, llamado Daniel Ludwig, y el tipo decidió poner una refinería pensando en el negocio de bunkering. Esa fue la motivación para la refinería, en realidad, porque el negocio de bunkering en aquel tiempo era mucho más importante en el mundo que lo que es ahora, porque el negocio de navieras en Asia todavía era muy limitado, entonces el único punto que era más importante en bunkering que Panamá en los años 60 era Gibraltar. Hoy en día Panamá tiene, entiendo yo, la última que pregunté, estábamos como octavo, pero digo, Panamá sigue siendo un centro de bunkering muy importante, pero no. Entonces, él se le ocurre por una refinería que causó toda clase de dolores de cabeza aquí, hasta que finalmente se fue. Pero esa es la historia, y eso es lo punto que hemos llegado. ¿Qué fue lo que empujó la decisión donde estamos ahora mismo? Yo diría que el tema más importante era tratar de lograr la participación privada en las inversiones. Y yo creo que eso se ha logrado parcialmente. Nosotros hemos tenido un nivel de inversiones, especialmente en generación, que casi siempre hemos estado, casi siempre, no siempre, hemos estado al día con la inversión. Sin embargo, el papel de regulación no ha sido no ha tenido la fuerza que quisiéramos que tiene, y tenemos, y todo el mundo los experimenta, pues problemas de calidad de servicio. Yo pienso que los problemas de precio que tenemos vienen por otro lado, vienen inclusive por parte del problema de inversión, a veces, de que no hemos crecido suficiente, pero nuestro problema de precio está en vías es decir, si tú comparas dónde estábamos nosotros hace 20 años y dónde estamos ahora, nuestros problemas de precio se han superado mucho. Nosotros, los países que antes eran mucho más baratos que nosotros, ya no son. Ahora nosotros somos más altos. Y que esa parte de lo que hemos dominado, la calidad de servicio, es una deuda grande ahí, y la cobertura sigue siendo un problema muy serio. Entonces, la pregunta es, bueno, tenemos que sentarnos y pensar nuevamente qué queremos. Entonces yo aquí voy a pedirle a mi amigo Doctor, entrañable, una consulta aquí, rápida. Diga. Digamos, ¿qué diferencia o qué beneficio, digamos, usted puede comentar sobre un sistema que está totalmente integrado, digamos, como otros países como Costa Rica, a diferenciación de nosotros que se ha dividido como lo tenemos después del 97? Nosotros estamos integrados. La palabra, Correcto. nosotros pasa que tenemos 3 compañías de distribución. Uh-huh. Pero como verticalmente integrado sería. Pero verticalmente integrado sí. El problema es que el problema más bien se presenta por el negocio de regulación. Si tú tienes que regular una empresa verticalmente integrada, la regulación se hace bastante más difícil, porque el negocio, que realmente el grueso de la plata está en generación, y la generación es un negocio que se puede regular mejor en un mercado competitivo. Entonces, tú puedes lograr mejores precios si tú logras que la generación, que es la parte más grande del pastel, se discuta en términos de competencia y no quede regulado. Acuérdate que el regulador lo que hace es estimar o auditar, o como quiera, tratar de asignar un costo a las cosas. Pero no hay mejor herramienta para medir el costo que hacer un concurso. Entonces, y esa es la cosa. Cuando tú sacas al regulador a la generación del negocio, y ya el regulador tiene un trabajo mucho más sencillo, porque tiene que regular nada más que la distribución, que no es tan fácil tampoco, pero es más sencillo.
Sí, Y vamos a ver que Chaco come la palabra. no, pero me gustaría regresar a la primera lámina. A la primera lámina. Ahora. Bueno, lo que ha dicho el doctor Urrutia con la historia de, digamos, de la política energética en Panamá, que a veces ha sido formal o informal o directa o indirecta, es un ejemplo de lo complejo que es, ¿no? Y cómo está inmerso en todos los vaivenes políticos, no solamente nacionales, sino internacionales. Y justamente eso es algo que hay que dejar evidente de la complejidad del problema y que no es solamente un tema que atañe a la política nacional, sino también hay que ver qué viene de afuera, siendo Panamá un país tan pequeño, una economía pequeña y que depende de las tecnologías, de las importaciones, etc. Entonces, esa reseña es bien importante para entender eso. Pero yo quiero también complementar algunas cosas. Por ejemplo, esa definición es una definición sencilla de lo que es una política energética, no es más que un conjunto de acciones, de adopción de acciones o de medidas para alcanzar un objetivo determinado. Ahora, ese objetivo es importante, o sea, hay que definir qué queremos a futuro, porque ese futuro tiene que ser coherente, o sea, no podemos nosotros promover las fuentes renovables y promover el consumo de combustible. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? La otra cosa es que es un sector que tiene mucha inercia, eso quiere decir que cambia muy lentamente. Y eso tiene unas implicaciones porque es un sector capital intensivo, o sea, uno necesita invertir mucho dinero para generar y producir electricidad, sea combustibles que energía eléctrica. O sea, es un sector capital intensivo, tú necesitas mucho dinero. El hecho de que sea capital intensivo tiene una implicación en la recuperación en el largo plazo. O sea que típicamente un periodo de recuperación en el sector eléctrico puede ser 20 años, 15 años y más. Las redes eléctricas también andan por ahí. Para que el precio de esa electricidad sea razonable, uno tiene que establecer periodos de recuperación bastante largos para que la gente pueda consumir. Eso no es una invención, no es un descubrimiento, por supuesto, nuestro ni mucho menos, sino que eso se viene dando. Hay un señor que se llama Samuel Insull, que era que fue secretario de Edison, que después se convirtió en un gran personaje en la industria eléctrica en Estados Unidos en los años 20, y que entendió eso. O sea, para que la electricidad se pueda difundir rápidamente, yo necesito hacer grandes inversiones, necesito tomar ventaja de la economía de escala, porque, para decir algo, una planta de 1000 megavatios produce el kilovatio hora más barato que una de 500. No necesariamente a la mitad, pero mucho menos. Entonces, yo necesito hacer grandes inversiones, y para hacer grandes inversiones en el largo plazo yo necesito seguridad. Y esa seguridad me la daba una regulación. O sea, uno de los principales promotores de la regulación fue este señor, que era el inversionista privado. Pero eso está bien, o sea, eso que decía él era verdad, y realmente eso fue lo que permitió en Estados Unidos, que es un país de referencia importante en materia de electricidad especialmente, que se difundiera la electricidad rápidamente. Hacia mediados de 1930 en Estados Unidos, las ciudades estaban electrificadas en un 90%, pero el interior no. En el interior era al revés. Solamente el 10%, por ejemplo, en el medio oeste y en las zonas rurales, la gente no tenía electricidad, la gente se iluminaba con querosín. Y no fue hasta en el año 33, con el New Deal, en el año 35 se creó la Oficina de Electrificación Rural, que
hizo una promoción importante y ya hacia principios de la Segunda Guerra Mundial, 1941, algo por ahí, ya se había logrado electrificar gran parte. Cuando murió Roosevelt en el 45, ya se había electrificado gran parte de la población rural en Estados Unidos. Eso implicó una gran intervención del Estado, o sea, el Estado para recuperar el empleo y la caída de la inversión y la pobreza, porque Estados Unidos atravesó un periodo muy, muy difícil entre 1929 y 1935, la Gran Depresión, que fue un periodo de gran inversión pública, sobre todo en construcción de infraestructura, carreteras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. De manera que en ese periodo nos damos cuenta nosotros que hay una intervención del Estado. El Estado federal interviene y crea una serie de instituciones que coadyuvan hacia el desarrollo. Les menciono esto para que ustedes se den cuenta de que no ha sido siempre igual. O sea, los periodos históricos no han sido siempre igual las políticas energéticas, ni la intensidad con que las políticas energéticas se han planteado. De hecho, en Estados Unidos, que sigo diciendo que es un país de referencia muy importante, no había un ministerio de energía, no había una secretaría, ellos llaman secretaría a los ministerios. Eso se creó con Jimmy Carter a fines de los años 70. Se creó el DOE, el Departamento de Energía. Antes no existía una Secretaría de Energía. Existían agencias en varias secretarías en Estados Unidos que tenían algo que ver con energía. Existía la Nuclear Power Regulatory Commission, y existían otras que estaban por aquí y por allá. Pero eso cambió en el tiempo porque hubo condiciones que cambiaron la visión, sobre todo internacional. En el caso de Estados Unidos, a raíz de la crisis petrolera en el año 93, los precios del petróleo estaban, a fines de los años 60, estaban como en $3 el barril de esa época, que es más de eso ahora, ¿no? Pero $3 y después hubo, para que ustedes vean la conexión de las cosas, el déficit en Estados Unidos a fines de los años 60 con la guerra de Vietnam, Estados Unidos comenzó a tener un déficit importante. Los déficits, ustedes saben, que causa una debilidad en la moneda del país. Todo el comercio internacional del petróleo se daba en dólares. Eso causó una devaluación y, por supuesto, una pérdida de los países exportadores de petróleo. Pero eso la situación se disparó con la guerra del Yom Kippur en el año 73, entre Egipto y Israel, y los países árabes acuerparon a Egipto y aumentaron los precios en cuestión de un mes o 2 meses de $3 a 12. A partir de ese momento, en Estados Unidos, el gobierno federal comenzó a pensar en una política energética. Y esa política energética que comenzó Nixon se llama Energy Independence. O sea, ellos querían, en no sé cuántos años, creo, querían reducir a cero las importaciones de petróleo de Estados Unidos, que en ese momento estaba importando casi el 50-60% de su necesidad de petróleo. Entonces, eso es importante tenerlo. La gran lentitud de estos cambios que se dan en varias décadas, nosotros quisiéramos que se diera más rápido, pero esos cambios se dan, no solamente es un problema tecnológico de nuevas paneles fotovoltaicos que son más eficientes, sino que eso se da en el contexto de una sociedad que tiene costumbres, que tiene instituciones, que están hechas para atender lo que pasó anteriormente y no están hechas para atender lo que viene. Entonces eso crea mucha lentitud. Por consiguiente, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que estas cosas son lentas. Ahora que todo el mundo habla de las renovables y que la energía solar, que hay que cambiar, que hay que descarbonizar, etcétera, etcétera, eso está bien. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo. Lo que hay que prevenir
es que esos cambios son lentos y se pueden hacer más lentos o menos lentos si no adoptamos las medidas necesarias para facilitar esos cambios. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque hay actores y hay intereses y hay grupos y hay todo lo que a ustedes se les ocurra que van a tratar de impedir el cambio. Eso es natural en cualquier, eso de la física, eso es normal. Todo cambio crea una reacción, entonces eso es importante tenerlo en mente. Bueno, eso, por ejemplo, para terminar rápido, por ejemplo, en el caso de la electricidad en Panamá, el primer sistema de servicio público que ustedes se van a reír, la planta era de 100 kilovatios. Era una planta de 100 kilovatios que comenzó allá en Colón en 1887 y en los censos de 1970, el 52% de las viviendas en Panamá tenían electricidad. O sea que nos demoramos 80 años en electrificar el 50% de las viviendas de Panamá. En el periodo que hablaba el doctor Urrutia del desarrollo hidroeléctrico, etcétera, entre 70 y 80 se electrificó un montón. O sea, pasamos en 10 años de tener el 52% en el año 70 al 66% en el año 80. O sea, nunca antes hubo una difusión de la energía eléctrica, del acceso a la electricidad, como en el año entre el 70 y 80. Después, si uno analiza, en el año entre 80 y 90, solamente creció 3 puntos. O sea, pasamos de 66 a casi apenas 70, una cosa así. Y después, en la década siguiente, en los 90, sí hubo también un aumento bastante importante del acceso a la electricidad y del consumo per cápita, etc. O sea, esto lo vuelvo y lo recalco, que es una cosa que tenemos, ustedes los jóvenes tienen que, bueno, el señor Urrutia no, a los otros, que hay que tener en cuenta eso, que hay que prepararse para tener un poco de paciencia. Eso no quiere decir que no hay que ser entusiasta, ambicioso, etcétera, pero que sí esto va a demorar. Y la última cosa que quería decir era el tema de la interrelación. El sector energético básicamente se divide en dos grandes áreas, los combustibles y el sector eléctrico. Pero ambos están intrínsecamente relacionados. ¿Por qué? Porque gran parte de la generación de electricidad se da con combustibles. En Panamá, vi las estadísticas de la presentación de Guadalupe ayer, y en el año pasado el 44% de la generación es combustibles fósiles, carbón, gas carbón y gas básicamente un poco de petróleo. Pero todavía los fósiles van a ser importantes todavía, por lo menos por un par de décadas. Esa es mi guess, mi apuesta. Y la otra cosa es al revés, que la electricidad también que puede sustituir combustibles fósiles en los consumos finales. Por ejemplo, típicamente en las cocinas eléctricas. O sea, que cómo la electricidad puede sustituir la combustión de gas licuado, o como también en el gran tema de la discusión sobre la transición de movilidad eléctrica. O sea, cómo la electricidad puede sustituir el diésel y la gasolina. De manera que uno no puede hacer una política energética separada para una cosa y para otra. Tiene que ser una cosa integral, con objetivos claros y que sean consistentes, como repito, uno no puede promover una penetración rápida de las fuentes renovables y además, a la vez promover un mayor uso de los combustibles fósiles. Eso hasta ahí.
yo quería decir que me alegré un poco cuando dijo que había futuro para los fósiles, porque pensé que se estaba hablando de mí, pero creo que está hablando de combustible y yo no creo que me quemen todavía. Miremos entonces Importante, importante. un Bueno, poco la siguiente lámina, arranca, perdón. Bueno, lo que hay aquí, ponla toda, porque para que se vea la diversidad de cosas que se pueden hacer. Es decir, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en la mano como política pública que pueden guiar el establecimiento de una política energética, de guiar para que el país se mueva en la dirección que queramos que se mueva? Entonces, hay, por ejemplo, prohibiciones, ¿no? Tú puedes prohibir cualquier cosa, prohibir que se use gas, prohibir que se use petróleo, pero eso eso es una manera de hacer las cosas, normalmente no funciona muy bien por múltiples razones que podemos entrar a discutir después. Hay decisiones si el Estado debe o no invertir directamente. En términos generales, el Estado debe estar dispuesto a invertir, pero si el Estado siempre tiene cosas que hacer con su dinero, así que si puede convertir que alguien invierta por él, eso es mejor. Hay políticas fiscales, fijación de impuestos, subsidios, reformas fiscales que se pueden hacer, subir los impuestos de la gasolina, bajar los impuestos de la gasolina, exonerar la importación de vehículos eléctricos o cargar la importación de vehículos de gasolina, ponerle más impuestos aún, etcétera. Hay cosas que son quizás más importantes y menos dolorosas, pero no son fáciles, como por ejemplo la educación y la inversión y desarrollo. Nosotros todos admitimos que la educación es un tema muy importante, todos conversamos del tema, pero estamos viendo que se nos está saliendo de las manos y no hemos logrado todavía poner ese barco en la dirección correcta. Y asimismo la educación va a tener un papel importante dentro de la política energética, y eso inclusive lo vi con muy buenos ojos que aparece en los documentos que presentó la Secretaría ahora. Me parece ambicioso y es importante hacerlo. No es fácil, pero sí es importante. Investigación y desarrollo lo dejé para último porque creo que con esta pandemia sí hemos podido comenzar a apreciar un poco las virtudes de tener algo de investigación científica en el país. Y yo creo que todos nos hemos sentido muy orgullosos del papel que ha tenido el laboratorio Gorgas, por ejemplo, que tiene algo que hace algunos pininos en investigación en virología y que es un líder de virología en la región, que nos ha puesto en una situación en que por lo menos, si no hemos podido controlar la enfermedad, por lo menos la entendemos mejor. Investigación y desarrollo siempre es una cosa que debe tener algún nivel de prioridad dentro de una política pública, y en política energética eso no es una excusa o una diferencia, ¿no? Eso sigue siendo lo mismo. Pasemos al siguiente para ver qué hacemos con este. Bueno, déjame hacer un comentario. Un comentario adicional es el siguiente, ¿no? Todas estas medidas, estas herramientas del cual dispone el Estado, importante es, lo más seguro es que se vayan a utilizar todas o casi todas. Lo importante en el arte de la política es saber combinar estas herramientas. O sea, es posible que aumentar impuestos no sea viable políticamente, porque hay que convencer a los diputados y a nadie le gusta o puede ser más fácil quitar subsidios, por ejemplo, o aumentar subsidios, o dar incentivos, o se descubre que los incentivos que le hemos dado a las renovables no son suficientes. Pero lo que quiero decir es que todas esas medidas tienen que ser coherentes entre ellas. Uno no puede hacer una medida que contraiga a la otra, porque entonces no está haciendo nada. Eso es importante, o sea, tener, y que no hay, puede haber algunas que causen mayor impacto que otras, pero estas generalmente son políticamente difíciles. Entonces uno lo que tiene, el arte de la política es saber combinar estas medidas
y entender que no hay una, como se dice, un silver bullet, no hay una bala de plata, no hay una sola cosa que va a resolver el problema, sino que es la combinación de todas, y ahí es donde está la inteligencia y el arte, la capacidad artística de los que hacen la política energética, en este caso. Bueno, Vale. sigamos un poquito pasos. Que aquí vamos a hablar un poco sobre lo que... Lo primero que habría que preguntarse es ¿qué queremos? Yo creo que esa fue la pregunta que se planteó, por ejemplo, en el plan energético del Panamá. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos obtener? Todos debemos tener una idea muy clara de qué queremos. Y esta pregunta es fácil de responder, pero hay que ponerle en blanco y negro. Es decir, todos queremos que la energía, haya mucha energía disponible, que no tenga falla y que sea gratis, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora, el resto de la historia es cómo llegamos a una aproximación de eso. Sigue para ver. Una de las primeras cosas que hay que hacer es averiguar quiénes son los involucrados. Y yo quisiera pensar, y aquí es donde yo creo que a un grupo como este hay que hacerle mucho énfasis, es que entre más gente involucrada hay, estamos en mejor condición. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, y yo me declaro culpable, como cualquier otro, de pensar que nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que debemos tomar las decisiones de qué es lo que hay que hacer. Y entonces eso es lo que nos convierte en una gente muy impopular. Lo que hay que hacer es involucrar a la mayor cantidad de gente posible, invitar a la gente y hacer consulta y vinculación. Nosotros tenemos que llegar a los compromisos que llegamos consultando con todo el mundo. La gente quiere mayor participación, la gente quiere tener más acceso a la energía. Bueno, ¿eso qué representa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a costar? Si nos va a costar dinero, si nos va a costar dejar de hacer otras cosas, si nos va a dejar... ¿Cuál es el efecto? La segunda cosa que es de gran importancia también, que es la guía que debe llevar la consulta, es este tema de cuantificación de impacto. Es decir, hay que poder ponerle número a las cosas. Ahí es donde nosotros sí podemos hacer una contribución importante. Porque nosotros lo que sí sabemos hacer algo es, sabemos calcular. Entonces, si alguien nos dice, mira, aquí lo que hay que hacer es traer carros eléctricos al Tutiplén y regalarlos, entonces nosotros podemos sentarnos un día y hacer un modelo de eso y evaluar cuál es el impacto económico de eso y evaluar cuál va a ser el impacto en el tema energético nacional, cuál va a ser el impacto en las finanzas nacionales, y va a decir, mira, esa idea sonaba bien, pero no va a funcionar. Por ejemplo, nosotros hemos discutido ampliamente sobre si subirle los impuestos a la gasolina tiene algún impacto. Nosotros casi que pudimos determinar en un momento dado de que eso tiene poco impacto, porque la gente no tiene alternativa que haya. Si en el día de mañana tú resuelves otros problemas asociados al transporte, por ejemplo, entonces de repente un impuesto a los combustibles debe ser más importante. Hay toda clase de temas. Lo importante aquí es no pensar que todos lo sabemos ya y tirar directrices hay que evaluar las cosas. Entonces, una vez que tú evalúas las cosas, tú tienes que poder decir, bueno, ¿esto es factible o tenemos que caminar por otro lado? Sí. Chaco. En este asunto de la política energética es importante entender que se trata de un ejercicio de economía política, o sea, de la relación entre la política y la economía. Porque, como ustedes ven, si desde el punto de vista de la política pública, política del Estado, muchas de estas cosas se van a convertir en leyes o reglamentos que tienen que ser emitidos por un ministerio, por el Estado, vamos a decir. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que eso va a llegar en algún momento al legislativo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno se embarca en esta, vamos a ponerlo más concretamente, en una transición energética que uno ve que va a haber más fuentes, la participación de las renovables tiene que ser más importante, cada vez más importante. Entonces uno tiene que buscarse aliados. O sea, cuando uno hace esto, porque evidentemente ciertos
medidas de política económica o de política energética no van a encontrar igual eco en todos los actores económicos que están en la mesa. Entonces, uno tiene que construir, como dice el doctor Urrutia, consenso a través de la consulta y buscar aliados. ¿Cuáles son tus aliados? ¿Cuáles son los actores que pueden ayudarte a que una ley determinada pueda ser pasada por la Asamblea y sea una ley de la República? Esas cosas dependen del momento político, de muchas cosas que los policymakers que están tienen que tener en cuenta, que esto es un ejercicio de economía política. Va. ¿Sí? Allá, chicos, eso, pues, Sí. Sigue para ver. Ok, entonces, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que necesitamos poder incorporar a la mayor cantidad de gente, necesitamos poder entrar con apoyo de un grupo importante de gente para que tú puedas y negociar que haya un consenso para que podamos entonces entrar a una implementación. Y evidentemente también, pues, la administración de la política requiere que continuamente se esté revisando el impacto que se ha tenido. Y nuevamente, lo que yo le quiero enfatizar es que nosotros, los que estamos en el negocio, nos tiramos de que sabemos de muchas cosas, lo que nosotros podemos hacer es calcular. Entonces, lo que sí hay que hacer es continuamente hacer cálculos numéricos de qué tan efectivo está haciendo esta cosa y poder comunicar eso. Pero nosotros no podemos saber, porque fuimos a la escuela a saber cuál es la mejor cosa que se puede hacer. Eso lo tenemos que saber antes. sí. Entonces, sigue la siguiente, ¿vale? Yo estoy buscando bueno, ya viene las otras consideraciones. Ok. Cuando tú comienzas una situación de esta clase, tú debes tener una visión de lo que tú quieres y debes tener algunas ideas sobre factibilidad y la cosa que hemos hablado. Hay que tener mucha información, mucho conocimiento de cómo se ha desempeñado el sector, cómo se han desempeñado las diferentes políticas y qué impacto van a tener. Entonces, hay cosas que tienen que discutirse y que llevar a consenso, ¿no? Queremos tener más renovables. En un momento dado, eso puede ser una cosa que no sea lo más barato posible. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, ok, queremos energía verde, pero estamos dispuestos a pagar más por eso. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar y cómo se va a repartir ese pastel? Eso cambia en el tiempo, inclusive, y digamos, lo que hace 10 años era una imposibilidad, hoy en día es diferente, pero siempre hay compensaciones, siempre hay lo que él pone ahí como trade-offs. En el día de mañana, por ejemplo, tenemos un caso ahora mismo vivo en Panamá que ya comenzó como en pasante, ¿no? Nosotros tenemos el gas de cocina está altamente subsidiado y tiene un precio muy atractivo para el consumidor, pero le está costando al gobierno un montón de dinero. Eso es una situación que quizás sea hasta insostenible porque hay los subsidios así no controlados siempre traen muchas distorsiones. Entonces tú comienzas a pensar, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una cosa que se podría hacer es cambiar por cocinas eléctricas. Entonces la gente dice, bueno, pero la electricidad es carísima. Pero sin embargo, nueva tecnología de cocina la hace más atractiva. Y yo diría que si tuviéramos el gas a precios reales y tuviéramos la electricidad a precios reales, de repente las cocinas de inducción no son más caras, son competitivas. Hay un montón de entrenamiento y de educación y de cambio de paradigma, si se quiere, para eso, pero es un tema que hay que mirarlo. Y nuevamente, lo que yo digo, como se ha venido diciendo
son cosas de muy largo plazo, pero ¿qué va a pasar con los combustibles fósiles en el futuro? Bueno, en este momento pareciera que a lo mejor no van a subir de precio tanto, pero ¿qué va a pasar con los combustibles fósiles en el futuro? Nadie sabe con certeza y de repente debemos estar mirando otras cosas. Ese ejemplo que di no es que estoy promoviendo eso, pero estoy diciendo, esas son las cosas que hay que considerar en un pensamiento de esta clase. ¿Qué cosas se pueden hacer que pueden resolver el problema? El otro tema que hay que considerar siempre y nunca lo consideramos suficientemente bien, yo diría, es el último punto que está ahí, que son los sectores vulnerables, ¿no? Es decir, hay necesidad de ayudar a gente que tiene problemas, especialmente en los países como el nuestro. Nosotros tenemos un país que tiene unos problemas de desigualdad importantes. Los problemas de desigualdad de Panamá son de clase mundial, digamos, y más bien vienen por el hecho de que nosotros tenemos una ciudad que es muy moderna y muy próspera y tenemos un interior que es mucho menos, digamos, o por lo menos es lo mismo que los interiores en otros países. Entonces se crea una desigualdad muy grande. Y entonces lo que resuelve el problema en Panamá no necesariamente resuelve el problema en el interior, ¿no? Y eso tiene su arista que hay que considerar. Obviamente que sí resuelve el problema de los siricanos, porque no tienen problema, pero el resto del país, pues... Bueno, yo quería intervenir para hacer, también complementar estos puntos. Bueno, lo de la visión es tener una visión que sea factible, o sea, que sea realizable, que se pueda ver factible. En esa factibilidad hay que tener información numérica, información técnica basada en números, la mejor posible. A veces uno no tiene, a veces uno tiene que hacer estimaciones, pero lo mejor basado en la ciencia. Y que, lógicamente, como se dice allí, las medidas que uno toma tienen efectos diversos en otros sectores. Por ejemplo, hipotéticamente, si uno decide aumentar el impuesto al diésel, por la razón que sea, eso va a impactar el transporte de mercaderías y va a impactar también el transporte público. Entonces uno tiene, si adopta esa medida, uno tiene que ver cómo va a mitigar eso en la población vulnerable. Porque la población trabajadora, la población pobre es la que más usa transporte público. Entonces hay mecanismos, hay compensarlo en reducirle el impuesto sobre la renta, para lo cual entonces entramos en materia de reforma fiscal, que es un tema enorme. O sea, la idea de transmitirle es tener mucho cuidado con el impacto en otros sectores que a lo mejor uno no está viendo en el momento que está haciendo el cambio. Siempre en energía, como en otras cosas, es importante tener en cuenta todos los efectos digamos, secundarios, entre comillas, que va a tener la medida que yo adopto. El tema ambiental es un tema muy importante que hace apenas 20, 30 años no existía en la agenda de los ministerios de energía ni de otros ministerios. Ese es un elemento que vino para quedarse. O sea, todo hoy necesita un estudio de impacto ambiental. Hay grupos ecologistas o ambientalistas que yo considero que están bien intencionados de hacer cosas, de luchar por la preservación del medio ambiente o cualquier otra cosa específica. Pero esa gente, para bien o para mal, para los que creen que eso es malo, ya están allí y hay que considerarlo. Hay que sentarlos en la mesa y discutir con ellos. Entonces, eso es una novedad de hace 20 años no estaba allí, pero ahora hay grupos organizados que están allí y que hay que conversar con ellos y ver cómo se llega a un acuerdo para hacer la política energética. Eso. Conclusiones, pues. Bueno, aquí sí, debemos llegar rápidamente para quizás atender algunas preguntas, porque ya nos quedamos aquí pontificando mucho tiempo. Evidentemente,
política se tiene que hacer con una visión de largo plazo. Y te voy a decir una cosa, esto resuelve un montón de problemas prácticos también. Tú llegas a un grupo de discusión, y eso yo creo que esa experiencia la tuvimos, y comienzas a hablar de lo que vas a hacer mañana, rápidamente entras en una discusión de que si eso es lo mejor o no hacer mañana. Pero tú comienzas a pensar en lo que queremos tener dentro de 30 años, la discusión puede ser puede llegar a un consenso mucho más rápidamente. Y efectivamente, para poder llegar a algo dentro de 30 años, tú tienes que pasar por el camino, pero si lo tienes claro ya, se hace la vida mucho más sencilla. La promulgación y ejecución de política pública es un tema que todavía nadie creo yo tiene la solución de todo. Y después aquí recapitulamos, hay que involucrar a la gente, que la gente tiene que estar metida, la comunicación es fundamental. El hecho es que nosotros vivimos en una democracia, tenemos que llegar a vender, y cuando tú vas a la asamblea tienes que llevar un consenso de un grupo de gente que te apoye, de manera que tú puedas lograr que las cosas se implementen como se planearon, que haya realmente una amplia consulta y un amplio consenso en lo que se quiere lograr. Es importante establecer los mecanismos de gobernanza y seguimiento, y tenemos que tener la manera de medir, inclusive, yo no sé de medidas, pero de decisiones para obtener, saber si estamos corriendo en la dirección correcta. Y eso, no sé, yo creo que eso ya es la última. Sí, ya. Eso, así que lo que hemos tratado de decir aquí es, tú tienes que saber para dónde vas, tienes que establecer por dónde quieres ir, tienes que establecerlo con la mayor cantidad de gente posible, tienes que divulgarlo bastante, tienes que poder llevar el mensaje a la mayor cantidad de gente para poder lograrlo. No sé si vale la pena, si queda algo de tiempo para poder atender algunas preguntas y Sí, claro. ver. Tenemos buena pregunta. Dale, buena pregunta. Vamos así. Una pregunta que tenemos aquí en el chat es sobre la factibilidad, digamos, de la renovable en el corto plazo. Si es real o es aspiracional, dice. Bueno, yo soy el eterno optimista. Yo espero que Chaco no sea tan optimista como yo. Yo pienso que es real. Es complicada, pero es real. Nosotros tenemos la virtud en Panamá, por lo menos, de tener una buena base hidráulica que sí permite algo de flexibilidad. Es decir, la hidráulica sí pueden reemplazar el tema de la intermitencia hasta cierto punto. Entonces yo sí creo que nosotros podemos tener una penetración de renovables más fuerte de la que tenemos actualmente, sin demasiado dolor. Ahora, lo cierto es que uno no debe caer en la tentación de pensar que uno puede producir un kilovatio fotovoltaico a 5 centavos, entonces hay que venderlo a 5 centavos, porque en realidad ese kilovatio va a estar ahí cuando él quiere estar, es decir, cuando el sol sale y alumbra, no cuando tú lo quieres usar. Y entonces esa clase de cosas hace que los precios sean un poquito más. Pero la electricidad renovable tiene un papel que jugar súper importante, y yo creo que sí va a tener si me permite complementar, yo soy mucho más optimista en el sentido de que yo creo que el mundo camina hacia lo renovable. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Creo que va a demorar un par de décadas, creo yo, por lo que se ve y la historia Pero esa es la visión. La visión es renovable para mí. Todos los problemas que hay de la intermitencia se pueden resolver, eso tiene un costo, los precios de la batería están bajando, pero es importante destacar que las renovables son fuentes que tienen una baja densidad energética. Eso quiere decir que uno necesita mucho espacio para generar poca energía. Entonces es inherente a la política de renovables usar menos energía. Por eso es que uno no puede hablar de renovables si no habla de eficiencia energética. Y no solamente de eficiencia energética, sino de cambios de consumo, de una sociedad un poco más racional
y menos consumista. Eso no quiere decir que uno va a vivir peor, sino que va a vivir mejor con menos energía. Entonces, eso es muy importante. Eficiencia energética y renovables son un binomio inseparable. Esa es la visión que yo tengo del futuro. Hay que decir que el mundo está en una transición, puede tener fluctuaciones. Ahora con los bajos precios del petróleo, a lo mejor se puede demorar un poco porque el petróleo está bien bajo, afecta la movilidad, la gasolina está barata, etc. Pero las transiciones han sido posibles en el pasado. Desde hace 500 años hay transiciones de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo después a la electricidad, después vino la energía nuclear, etc. O sea, hemos visto que la humanidad ha podido hacer esos cambios sin mayores, bueno, con traumas, pero no de forma catastrófica. Hoy en día yo pienso que el tema del cambio climático es el driver de la transición. O sea, el driver de la transición, y yo personalmente creo que eso del cambio climático es verdad. Mucha gente dice, ah, sí, pero el cambio climático va a venir dentro de 100 años, se va a subir 1 metro y eso. Mis bisnietos que se preocupen, yo no. Pero no, eso está pasando hoy. Hay suficientes elementos, fotos de la NASA de los glaciales de fotografía de 1910, hay mediciones, ahora tenemos más ciencia, la gente sabe mejor, hay más meteorología, hay más conocimiento del clima, etc. Y todo demuestra que estamos viviendo unos cambios climáticos causados por el hombre, y mucho tiene que ver el sector de energía, la emisión de CO2 por la combustión de los fósiles. De manera que yo sí veo que las renovables son el futuro. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Eso depende de la política energética. Y en el caso nuestro, que somos un país dependiente, yo siempre, perdonen que me dilate un poquito, pero el tema de la independencia energética, que es como la independencia alimenticia. O sea, nosotros somos un país que importamos el 100% de los combustibles fósiles, que importamos las turbinas, que importamos los cables, que importamos las torres, que importamos los fotovoltaicos. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Lo más inteligente sería decir, vamos a administrar esa dependencia, vamos a ver cómo aprovechamos esa independencia y vamos a gestionar esa independencia, pero que nosotros vamos a ser independientes es muy difícil. De manera que ese es un tema que ese es un mito. Lo mismo de la independencia alimenticia, ¿no? Que vamos a producir todo el arroz, toda la sandía, todos los cereales, etc. Ese es más o menos igual. Vivimos en un mundo interconectado y vamos a vivir, a pesar de la pandemia, ¿no? Que he dicho que han surgido los nacionalismos y las autonomías y no sé qué. Pero esto va a pasar. Sí, como decía alguien, como decía ese Jared Diamond, el que hizo Colapso, decía, la pandemia no va a matar a la humanidad, pero el cambio climático sí. Ok. Bueno. Otras preguntas. Sí. Hay una pregunta que yo tenía, pero vamos a darla, que hay bastantes preguntas en el chat. La gente está... hay unas preguntas hay varias preguntas sobre nuevas tecnologías. O sea, ¿qué piensan de las baterías? ¿Cómo se interconecta con el sistema interconectado nacional? Mira, la tecnología está cambiando rápidamente y toda tiene impacto, ¿no? Yo en particular pienso que las baterías van a tener un papel muy importante en los próximos, en muy corto plazo. Inclusive para todo, ¿no? Pero inclusive en la administración de la demanda a nivel local, a nivel del usuario. Yo vislumbro que algunos usuarios que tienen fluctuaciones muy grandes de potencia durante un periodo corto van a comenzar a usar la batería porque se va a hacer económicamente muy atractivo. Así que mañana alguien inventa una vaina mejor que esa, una cosa mejor que esa. Y entonces terminamos diciendo que ya la batería no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, yo le decía a alguien, hablando de vehículos eléctricos, que por mucho tiempo se habló mucho del hidrógeno, y hoy en día yo pienso que las baterías se ganaron esa
ese tema y que hoy en día el carro de hidrógeno yo no le veo mucho futuro porque las baterías ahora ya son muy competitivas. Entonces, hay que entrar en toda esta metodología de cambiar de hidrógeno, de agua a hidrógeno, volver. Claro, máquinas complicadísimas. Electricidad, a pesar de que las celdas de combustible son una maravilla, ¿no? Pero bueno, amén. El tema es que sí va a haber cambios y van a ser importantes. Dale otra pregunta. Bueno, para que no quedemos en ese tema nada más. Sí, Y que yo estoy viendo la pregunta que están acá en el chat y veo yo temas no que veo son las interesantes, preguntas. pero estoy dejando que Ricardo modere. Dale, Ricardo. Habla bastante sobre la incertidumbre actual, digamos. ¿Qué cambios se van a presentar? Los cambios que se han presentado en la demanda, los efectos que va a tener sobre las inversiones y cómo, digamos, políticas de inyección económica podrían... Déjame, eso es lo que yo estaba mirando, déjame hacer un comentario sobre eso. Efectivamente nadie sabe con certeza qué va a pasar con esta recesión económica que tenemos. Yo quisiera, y aprovecho el foro para decirlo, que comencemos a pensar más en que para salvarnos tenemos que podernos salvar íntegramente, es decir, no es que no nos vamos a morir de COVID y morirnos de hambre, pues esto no tiene mucha gracia. Así que yo sí creo que va a haber una recuperación parcial y gradual. Pero cosas como esta, ¿no? Si mañana nosotros nos damos cuenta que la incertidumbre y los problemas causados por esta pandemia ponen en peligro las inversiones necesarias para mantener el servicio, ya sea de transporte público, o sea de electricidad, o sea de lo que sea, y el gobierno puede resolver, intervenir, yo diría que definitivamente habría que hacer. Hay que ir play by ear, como dicen, qué falta y llenar esa duda. Porque no podemos quedarnos cruzados de brazos y de repente el sector privado dice que no puede invertir, no sé qué, no, eso no puede. Bueno, y tenemos los mecanismos para hacerlo, así que sí se debe poder hacer. Dale, déjame intervenir a mí. Yo creo que efectivamente el efecto de la pandemia sobre el consumo ha sido muy, muy drástico. Hemos visto todo lo que está pasando en Panamá ahora con el aumento de los casos y la posibilidad de que se regrese al bloque 1. Hay toda una serie de incertidumbres que en definitiva se van a traducir en una, yo diría, disminución de las inversiones, porque por esa incertidumbre, la inversión y la incertidumbre son dos cosas que no se llevan muy bien. Entonces, sí, yo pienso que va a haber una postergación de las inversiones, va a ser más lenta. Eso pienso yo que al menos en el corto plazo no va a tener problema porque la demanda va a bajar. Entonces no hay problema, diría yo, de escasez por esa razón de la pandemia. Pero sí va a haber una recuperación que aparentemente va a ser lenta. Se está hablando de no sé cuántos miles de empleos. El Ministerio de Trabajo para fin de año se van a perder. Yo pienso que hasta que no se descubra una vacuna efectiva, vamos a estar en esa incertidumbre y va a haber ese temor de todos lados de inversionistas y consumidores sobre el futuro en mediano plazo. Pero en algún momento, esperemos que la vacuna se habla de 1 año, 2 años, bueno, vamos a ver, en 2 años ya estemos, digamos, con la vacuna, la gente vacunándose y ya las cosas van a bajar. Este no es un problema solamente de Panamá, como ustedes pueden entenderse, es un problema mundial. Todas las cosas, las inversiones en renovables han caído, por supuesto, también las inversiones en otras fuentes han caído, en todos lados han caído, de manera que eso es una cosa que debemos esperar, que va a haber una lentitud en la inversión, pero eso va a estar compensado por una baja demanda y eso va a hacer que no pienso yo, no entremos en problemas de escasez. Yo coincido con eso, pero lo que yo insisto en que si bien es cierto, yo creo que nosotros hemos estado haciendo mucha cosa de que el sector privado es el que
lleve el peso de la inversión. Yo sigo pensando que eso es verdad, pero si eso llegara a ser un problema, yo digo que no debemos permitir que quedarnos sin inversión en el futuro cercano. Yo realmente tampoco veo que vamos a estar, yo soy inclusive hasta un poco más optimista. No sé qué otro tipo de preguntas tienes. Ese tema me ha preocupado un poco. Ingeniero doctor, digamos, ¿cómo se priorizan los temas que necesitan resolverse en corto plazo con, digamos, planificación en largo plazo? ¿Cómo hacen un balance entre esas cosas que tienen que resolver ya y las que... Es que tú tienes que saber para dónde vas. El problema es, cuando tú haces una casa y no tienes plata para hacer la casa completa, tú debes hacerte un plano de la casa que tú quieres. Entonces tú comienzas a construir lo que puedes. Entonces, lo que eso te evita es que tú pongas la columna donde iba la mesa del comedor, ¿no? Porque entonces después, para poner la mesa del comedor, vas a tener que quitar la columna. Entonces, tú tienes que tener un plan. Entonces, eso es lo que se hace, lo que tú debes estar haciendo en desarrollo de política, es mirar a muy largo plazo y ver a dónde tú quieres ir. Entonces, las medidas que tú tomas ahora deben ser orientadas a que no haya conflictos o que te conduzcan en el camino que tú necesitas, que quieres llevar. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no conocemos hoy en día. Que hace 10 años alguien me hubiera medio hablado de batería y yo me hubiera muerto en la risa, ¿no? Hoy en día yo creo que baterías son la cosa. Y mañana puede haber un tema de una cosa que a mí no se me ha ocurrido todavía que exista y que me va a hacer cambiar de opinión sobre todas las cosas. Y eso sí hay que estar preparado para poderlo hacer. Hay que estar, tener suficiente flexibilidad para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Pero en el corto plazo nosotros tenemos que seguir supliendo la demanda y tenemos que asegurarnos de que las cosas sean sostenibles. Entonces, debemos evitar porque soluciones muy sencillas que puedan ser incompatibles con la sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo. Eso implica que algunas soluciones térmicas, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, no importa cómo me las pinten, ¿no? Me regalan las máquinas diésel y no las quiero. ¿Cómo en cuando se hacen las consultas públicas y lo que estaban mencionando de incluir a la mayor cantidad de población posible, cómo se hace un balance entre opinión, deseo, información, realidad? Digamos, entre todas las instancias corporativas, bueno, yo creo ciudadanas. que la consulta, y eso es lo malo de hacer la consulta así impersonal, ¿no? Que en la consulta tú dices lo que tú quieres, pero tú no te quedas a oír qué te pone, que te contraparte, ¿no? En un momento dado hay que tener un diálogo, una confrontación de ideas y comenzar a hacer compromisos, ¿no? Comenzar a decir, bueno, mira, no se puede hacer eso que tú pides, pero se puede hacer esto otro que se parece, que queda un poco corto, pero resuelve 80% de tus aspiraciones y no hace daño permanente a otra cosa. Y esa clase de negociaciones tiene que darse en su momento y tiene que haber un escenario para eso. Pero, y lo mejor es que se hagan lo más rápidamente posible. Es decir, cuando uno habla de que las cosas deben hacer a largo plazo, lo que está diciendo es que los problemas hay que enfrentarlos tan pronto como los vemos. Tenemos que tratar de comenzar a buscarle soluciones, aunque nos demore después 3 años o 4 años encontrar la solución. Pero en el tiempo que no estamos discutiendo los problemas, no estamos haciendo nada. Sí. Hay temas más específicos, digamos, en la Sí, pregunta. Temas sobre renovables, sobre contratación de renovables, si se deben hacer por tecnología o mixtas, cuáles son los beneficios de una y de otra, y si los contratos renovables es necesario hacerlo más a corto plazo o más a largo plazo. Mira, el plazo es un tema que tiene dos aristas, ¿no? Vamos a hablar de plazo nada por un segundo. Tiene dos aristas. En una arista tú tienes que, en un momento dado, tú consigues algo más barato, tú
te puedes tomar esa decisión y te comprometes con él. Pues si te comprometes a muy largo plazo y después sale otra cosa que es más barata, entonces estás amarrado a eso por el resto de tu vida. Eso es un tema que hace que la gente comience a mirar estos temas con un poquito de más cuidado, ¿no? Nosotros en un momento dado en Panamá se tomó la determinación de que los contratos deben ser de 4 años y eso definitivamente no logró ninguna inversión. Entonces, evidentemente 4 años no es suficiente, ¿no? Entonces se cambió a 8 y después 10, de repente la gente comienza a hablar de 20. 20 a mucha gente le parece que es demasiado, porque inclusive los modelos económicos que la gente usa no son de 20 años. Los inversionistas, a diferencia del señor Insul, que tenían un monopolio vertical garantizado, los inversionistas en una planta eléctrica no miran 20 años. Sí, pueden sacarle 20 años, están felices, pero no. En distribución y transmisión las cosas son distintas, pero en generación eso no es tan fácil. Entonces hay que buscar un número menor. Por otro lado, hay el problema de las tecnologías. Este es un tema importante porque nosotros encontramos gente que te dice, bueno, pero es que yo puedo generar. En Chile hubo una licitación que el kilovatio hora costaba 1.9 centavos. Pero el 1.9 centavos de eso en kilovatio hora en Chile, primero era en Chile, era en el desierto de Atacama, que no hay nunca. Es la mayor radiación del mundo. Sí. La mayor radiación solar del mundo. Entonces, esto tiene algo que ver con que el precio sea más bajo. Pero también hay el problema de la disponibilidad, de dónde está. Entonces, lo que nosotros necesitamos, el sistema eléctrico no está diseñado para acomodar generadores, está diseñado para acomodar a usuarios. Entonces tú tienes que encontrar la fórmula para que el usuario se vea beneficiado con el mix. Entonces la mejor forma de hacer esto es pedir el mix. Y tú sales y pides a la gente que te ofrezca lo que tienen y que ellos mismos hagan su mix o que te permitan así hacer el mix. Pero tú no puedes hacer una licitación pública para comprar solar, porque después tienes que hacer una licitación pública para comprar otra cosa que complemente al solar, o la batería que complemente al solar, claro. y tú quisieras evaluar todo eso junto. Así que tú lo mejor que puedes hacer es comprarlo junto. Y por eso que a mí me parece que la idea de comprar por tecnología no es la mejor idea. Ha habido grandes dificultades localmente para desarrollar ofertas mixtas, pero si el sector privado quiere mantenerse en este juego, debería comenzar a estudiar la manera de hacer esas cosas. Ellos dicen que son más creativos que la gente del sector público, no, demuestren. Salgan y ofrezcan. Nosotros se han hecho algunos esfuerzos para pedir ofertas que permitan al Estado, al evaluador, tratar de armar el mix, pero para mí el mejor mix es el que arma a alguien que tiene todas las variables en su mano. Yo coincido con esa posición. Yo pienso que las licitaciones por tecnología son muy complicadas, porque a pesar de lo que digan los físicos, un kilovatio hora eólico no es igual a un kilovatio hora de una planta de gas. Son dos cosas diferentes, porque lo que se decía, que uno tiene que, ese kilovatio eólico uno tiene que acompañarlo con una potencia de respaldo, y eso cuesta. Entonces, ese programa que se compró para que cada uno ofreciese, cada generador ofreciese lo que tenía, ¿en qué quedó? O sea, no, se han hecho algunas, a mí me parece se hizo un experimento y que se encargó de matarlo. A mí me parece que ese puede ser la solución. Eso sonaba muy interesante, pero ahí cometieron un error gravísimo, porque el modelo, como es un modelo matemático, el modelo matemático tiene que cerrarse para que el modelo converja, tiene que haber una fuente que tú puedas asignar de forma, digamos, sin límite, para que cierre, ¿no? Entonces, eso se llama, se me olvida ahora cómo se llama, pero tiene un nombre y es una planta virtual que tiene un precio. Y entonces el modelo llena los espacios que le quedan con esa planta y queda. ¿Qué pasa? Hicieron una licitación, pusieron el modelo, el precio de referencia, el precio de última instancia era bajísimo, entonces todo el mundo se quedó por fuera.
Así Bueno, no se pero puede, ¿no? es por Ganó la licitación una planta virtual que no existe. Que no existe. Sí, pero yo Entonces, pienso que se llevó 80% de la energía. yo pienso que en eso hay que ser parejo, o sea, tampoco las tecnologías para las térmicas, o sea, No, definitivamente. Y yo creo que si hubieran puesto, si tú miras las ofertas, era una cosa de corto plazo, era para plantas, esencialmente para plantas existentes. Pero si tú miras las ofertas, tú te das cuenta que los precios no estaban mal. Lo que pasa es que alguien se inspiró y sacó un precio para que nadie entrara. no sé si los prorrenovables, cambiando un poquito el tema, han visto lo que está pasando en México, ¿no? Que un gobierno que supuestamente es un gobierno progresista, de izquierda, que supuestamente debiera promover la renovable, está en contra. Sí. Pero eso sí es. Prácticamente le metieron una demanda ahí en la Corte Suprema, que suspendieron pero los tipos están en contra de las renovables, le pusieron un montón de trabas ahí en la transmisión, en el proceso. El problema es que el presidente dice ser progresista, pero Pero parece que no sabe para dónde va. no, Pero bueno, está bien, la para verdad mí me que parece que está en manos de los viejos de la CFE que tienen un montón de plantas térmicas y que quieren mantenerse, ¿no? sí, Entonces, la, cajón. la, la cosa es que el Estado, la planta que son del Estado son todas térmicas, entonces los tipos dicen, no necesitamos esta vaina de solares, ¿para qué? Sí, Y el eólico es muy feo y hace mucha bulla. Y entonces no, pero es una pena. Pero yo creo que si lográramos entender cómo comprar en forma con diversas tecnologías a la vez, con un buen modelo, podemos andar sin mucho problema. Bueno, pero lo que habría que hacer es entonces tratar de que se resuelva ese problema Hay un problema, técnico. hay un elefante en la sala que nosotros no podemos hacer licitaciones a largo plazo porque tenemos los problemas de la planta de gas, que, que, que en este momento parecía que ninguna de las dos se va a hacer, pero que sigue siendo un problema, porque no está resuelto. Ah, sí. El planeamiento eléctrico de Panamá no se hace en ningún sitio donde haya ingenieros, se hace en la corte. Sí, bueno, pero ese Eso también es un problema, ¿no? ese es otro problema, pero es un problema, es el problema real de Panamá en este momento. Es el elefante en Tenemos la sala, ¿no? dos plantas enormes que hay mucha incertidumbre sobre que si van a entrar o no, que han puesto, digamos, con mucha incertidumbre en las inversiones futuras. Y entre ellas la de renovables. Afectando la renovables enormemente. Enormemente. La otra cosa, doctor Urrutia, es el tema de la transmisión. Sí. ¿No? Que un sistema altamente renovable. Ahora porque estamos hablando de plantas, de que las renovables, bueno, las renovables nuevas, no digamos las hidro, sino las renovables nuevas como la eólica y el solar, necesitan mucha transmisión. Y dado el caso de que esas plantas se construyen muy rápidamente, puede haber muchos problemas también por ese lado del desarrollo de más renovables. Sí. De manera que ese es otro tema que hay que ver. Esos dos grandes proyectos están introduciendo bastante problemas de incertidumbre y eso es una realidad. Yo no sé cómo hacer. Un punto que mencionaba el ingeniero Castillo al comienzo de la presentación sobre la electrificación rural, digamos, se ha visto, digamos, un tema de desigualdad ahora con lo de la pandemia y lo que mencionaba el doctor Urrutia sobre la desigualdad del país. El porcentaje que falta, digamos, para electrificar definitivamente va a ser más complicado, ¿no? Sí, porque, bueno, sabemos que hay como unas 93, 90.000 familias sin electricidad hoy. No sé, esa es una cifra estimada, pero bueno, por ahí anda, 100.000, vamos a decir. Porque esa cifra es de hace algunos años y esas familias crecen. Bueno, vamos a poner, pero ahí están los planes de electrificación rural que son importantes para atender ese tema y que están las dos opciones, ¿no? O alargar la red de la distribuidora o hacer
microredes o soluciones individuales. Hemos visto, bueno, por lo que se refiere a la parte de ampliación de las redes de distribución, bueno, eso no tiene ninguna ciencia, se construyen, se ponen los postes y qué sé yo, y se paga el subsidio y lo que todo el mundo sabe. Pero en el área de las microredes, y eso, ahí hay una seria dificultad. Hemos visto que la experiencia internacional es bastante negativa en ese sentido, de que esos proyectos se hacen y después al cabo de 2 años desaparecen porque se dañan los paneles, no se los limpian, las baterías, etcétera, etcétera. Entonces al cabo de 2 años uno va y no hay nada. Eso ha sucedido en Panamá también anteriormente y sucede en todos lados. Entonces ahí hay un tema que hay que ver antes de votarse a esos proyectos de microredes, hay que ver todo el contexto social que rodea esa microred, que la gente no paga porque lo sienten como un regalo, etcétera. Entonces todas esas cosas juegan en la idiosincrasia de la gente y cuando se daña, bueno, se dañó. Y entonces eso es hay que verlo con mucho cuidado y no es un tema tecnológico, porque uno va y compra los paneles que debe comprar, hace una licitación y los instala, pero ese no es el problema. El problema es que el entorno no ayuda, porque no está organizado, porque por una serie de factores culturales también puede ser, que no tienen nada que ver con la tecnología. Es un problema social. Hay que contratar antropólogos o sociólogos, o gente de la comunidad que vea cómo se resuelve ese problema, que la gente esté interesada en mantener el sistema, que lo limpie, etcétera. De manera que ese es el problema de ese amigo, que no es un problema tecnológico, para nada. Es un problema social, porque la gente en algún modo no, como decimos, no le da pelota a la cosa. Entonces, la cosa a los 2 años se daña. Eso se encuentra en todos lados, en América Latina, en África, Asia, en todos lados donde ha habido ese tipo de problemas. Son muy raros los que han resultado. Eso es una realidad. Por ahí ir a ver todo y copiarte. Nah. Eso es otra cosa. Bueno, yo pienso que podemos cerrar con esta última pregunta. La verdad que ha sido muy grato la conversación que hemos tenido y quedo con unas conclusiones. La política energética de verdad que garantiza la seguridad de inversión del sector privado, o sea que al final es beneficioso para todos, así como el sector privado, como la visión puede garantizar la seguridad de suministro, precio más bajo, mediante contratación a largo plazo y cambio de tecnología a lo largo del tiempo. Definitivamente hay que tener una visión y como mencionaban, la consulta es muy importante para garantizar que la política tenga aliados y se pueda ejecutar al final, pues cuando ya se tomen todas las consultas. Y algo que había preguntado que me pareció muy interesante es que la alineación de la ejecución a corto plazo, cómo debe ir totalmente vinculada con una visión a largo plazo para poder, como decía el doctor Urrutia, que la casa no se caiga al final. Pues. Entonces, le quiero dar las gracias por la participación y por el tiempo y muchas gracias a la audiencia. Las preguntas estuvieron muy buenas y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y a mí fue muy, muy, muy divertido. Muchas gracias. Bueno, igualmente yo es una buena oportunidad para interactuar con ustedes, ¿no? Con más jóvenes de los cuales los fósiles todavía estamos en algo. Los fósiles todavía duro de matar. pero no, yo pienso que ahí tiene que haber una transferencia de conocimiento y de visiones, ¿no? La experiencia de los viejos es que somos más, ya hemos vivido más y hemos visto cosas sobre los cuales nosotros teníamos muchas ilusiones y que no se dieron pero como decía alguien por ahí, ¿no? Ningún cambio importante en la humanidad se ha hecho sin pasión. De manera que hay que meterle pasión, hay que luchar por la visión que uno tiene del mundo, ¿no? Luchar y tener paciencia
y buscarse aliados. Hay que buscar aliados. Bueno, Bueno, gracias por muchas todo. gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Claro.